Muy buenas noches, colegas. Bienvenidos a nuestra sesión mensual por parte de la Asociación Médica Mexicana de VIH. En este caso, me da mucho gusto presentar para esta sesión a la doctora Alejandra Calderón. La doctora Calderón hizo su carrera de medicina general por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Después hizo la especialidad de medicina interna con residencia en neurología en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y además hizo un máster en neuroinmunología en Barcelona del 2010 al 2011, así como una maestría y doctorado en ciencias médicas, odontológicas y la salud por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Calderón actualmente está fungiendo como jefe encargado del servicio de neurología del Hospital Centro Médico Nacional Siglo XXI. Tiene la certificación correspondiente por la Asociación de, por el Consejo Mexicano de Neurología, es miembro activo de la Academia Mexicana de Neurología, es miembro del Comité de Cirugía Funcional en Enfermedad de Parkinson por parte del Centro Médico Nacional y aparte es miembro de la red del Instituto Mexicano del Seguro Social sobre enfermedad vascular cerebral y enfermedad de Parkinson del 2013 al 2018. Es profesora de pregrado y de posgrado en instituciones como el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, y evidentemente también es profesor de posgrado de la especialidad de neurología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Mexicano del Seguro Social. La invitamos para que nos charle detalles importantes sobre algo que comentaba yo hace unos momentos con ella, que a raíz de la contingencia es probable que estemos empezando a enfrentar nuevamente, que es la presencia de meningitis tuberculosa y criptococosis meningia, sobre todo cuando iniciamos tratamientos antirretrovirales de combinación única, que en este caso, como ustedes saben, los que más se están utilizando en el país son a base de inhibidores de integrasa. Y por eso es que pensamos que la charla era muy importante para todos nosotros. Finalmente les comento que la charla tendrá una duración de 40 minutos. Al final abriremos para las preguntas y respuestas y como probablemente pudieron ver al principio de la captura de pantalla que pusimos antes de iniciar esta sesión, los queremos invitar a que cuando tengan tiempito puedan ingresar a la página de la asociación. Ya tenemos activa la página para que se puedan ustedes registrar de forma gratuita en nuestro simposio internacional, que como hemos comentado anteriormente se va a llevar a cabo en la penúltima semana del mes de octubre. En la misma página ya hay un rol de los profesores nacionales y extranjeros que nos van a estar acompañando en la sesión. Ojalá puedan estar ustedes en nuestro simposio. Y sin más, le agradezco nuevamente a la doctora Calderón su participación y le cedo la palabra. Gracias nuevamente, Alejandro. Muchísimas gracias, doctor Vega, por su amable presentación. En un momentito les voy a compartir la pantalla de la charla. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Espero que me estén ya viendo en la presentación. No sé si ya me ven. No, acá está. Ok, bueno, es un gusto estar con ustedes en este momento. Estoy intentando iniciar la presentación. A ver, dame un minutito. Pero bueno, el enfoque principal de la charla va a ser respecto a la parte clínica y neurológica de estas dos infecciones que son sumamente importantes, como son la meningitis tuberculosa y la criptococosis en el paciente con VIH. Como bien comentó el doctor Vega, una secuela que tenemos de la pandemia es que muchos pacientes retrasaron su diagnóstico, retrasaron su tratamiento, o si ya estaban tratados, tuvieron dificultades para continuar con el apego adecuado a su esquema. Entonces estamos viendo un repunte de estas enfermedades. Doctor, no puedo compartir la pantalla, si me apoyan. Claro, dame un minuto, por favor. Ya me dio el acceso, denme un segundito.
Me dicen si ya pueden ver la presentación, por favor. Ahí ya se ve, Alejandra, gracias. ¿Ya? Ok, bueno, muchísimas gracias. Entonces, bueno, es un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo estos temas tan interesantes y tan importantes para todos nosotros. El título que me asignaron compartirles es Perlas en el diagnóstico de meningitis tuberculosa y por criptococo en pacientes con VIH. Vamos a ver una breve introducción. Posteriormente iniciaremos con el desarrollo del tema de meningitis por criptococo y posteriormente de tuberculosis meningia. Bueno, para empezar quiero decirles que este es un tema que generalmente abordamos con un equipo multidisciplinario en el hospital donde yo estoy, que es el Siglo XXI. Es siempre un gusto y es muy interesante participar con el trabajo de infectólogos como son ustedes, de internistas, que muchas veces son los que principalmente ven este tipo de pacientes. El enfoque que vamos a ver es en cuanto a algunos puntos claves de la exploración neurológica y de la clínica de estas dos infecciones. Para empezar y a manera de introducción, recordemos que la infección por VIH es una causa frecuente de inmunosupresión en el mundo. De acuerdo a estadísticas internacionales, se estima que cerca de 40 millones de personas viven con esta infección en este momento y en el 2016 se registraron 1.8 millones de nuevos casos. Aunque en países del primer mundo como Estados Unidos y Europa se ha visto una disminución en la frecuencia de este tipo de infecciones, en países como nosotros, al contrario, se ha visto que llegan a ser más frecuentes los casos todavía. Yo soy neuróloga y nosotros sabemos que las alteraciones neurológicas son una causa frecuente tanto de mortalidad como de morbilidad en los pacientes con VIH y pueden ser tanto debidos a la infección por sí misma como a la presencia de algunas infecciones oportunistas, que son el tema que nos aboca en este momento. Un punto importante es que las manifestaciones neurológicas pueden ser la primera manifestación de un paciente con VIH que no se sabía con el diagnóstico en el 10 a 20% de los casos. Y en el transcurso de su enfermedad, hasta 60% de los pacientes van a llegar a presentar alguna alteración neurológica durante este tiempo. Ahora, el tratamiento que tenemos actual es un tratamiento altamente efectivo. Cuando todavía me tocó a mí estudiar medicina con el doctor Vega, que no fue hace mucho tiempo, tenía medicina interna, teníamos no tantas oportunidades de tratamiento, aunque sí ya había tratamientos altamente efectivos. Sin embargo, actualmente estamos viendo que estos pacientes llegan a presentar cuadros más crónicos. Entonces, ahora no solo son frecuentes las infecciones oportunistas, las manifestaciones de la infección por VIH en sí, sino que también tenemos efectos de toxicidad por los tratamientos. Es más frecuente que los pacientes sobrevivan un tiempo más prolongado y entonces vemos deterioro cognitivo asociado a pacientes con VIH. Vemos más frecuentemente eventos vasculares cerebrales que también tienen diferentes factores de riesgo a los pacientes que no tienen esta enfermedad. Y frecuentemente vemos también neuropatías o mielopatías asociadas a la infección. Otro punto es que muchas enfermedades oportunistas del sistema nervioso central son condiciones que definen la enfermedad ya en la etapa de SIDA y además se asocian a una alta mortalidad de estos pacientes. Algunas de ellas pueden ser la leucoencefalopatía multifocal progresiva, pueden ser neuroinfecciones por citomegalovirus, por tuberculosis del sistema nervioso central y los que vamos a ver ahorita que serían precisamente y la criptococosis meningia. Asimismo, también la toxoplasmosis cerebral se asocia a esta ya definición de la enfermedad en la etapa de SIDA. La mayor parte de estas infecciones oportunistas se van a presentar en aquellos pacientes que tienen una cuenta de CD4 menor a 200 células por mililitro, aunque también son más frecuentes si la cuenta es menor a 100. Y hasta en 15% de los pacientes puede presentarse no solo una de estas infecciones, sino varias en forma concomitante. Para la mayoría de los médicos que vemos estos pacientes, desafortunadamente, algunas de las manifestaciones iniciales pueden ser poco específicas. La mayoría de estas infecciones oportunistas se van a manifestar con eventos como cefalea, que es el dato más común. Puede o no presentarse fiebre, puede haber alteración del estado de alerta o estado confusional de tipo delirio. Puede haber crisis convulsivas y algunos déficits neurológicos focales, principalmente en algunos tipos de síndromes. Entonces, el punto de esta charla es que a veces es un reto el diagnóstico de un paciente en el que sospechamos una neuroinfección asociada a SIDA. A los neurólogos nos gusta mucho la definición de los tratamientos por síndromes y es una buena práctica que incluso les pedimos siempre a los estudiantes que se enfoquen en ellos porque identificar
un síndrome neurológico nos permite hacer un mejor abordaje diagnóstico del paciente y sospechar cuál puede ser la etiología que esté presentando nuestro paciente. El síndrome meningio, como bien recordarán de las clases, se puede caracterizar por la presencia de fiebre, cefalea y datos de irritación meningia, como pueden ser el signo de Kerning o de Brudzinski. Cuando vemos un síndrome meningio, normalmente el paciente no tiene datos focales, como podrían ser hemiparesia o alteración cerebelosa. En estos casos, cuando la manifestación es cefalea, fiebre, estaríamos pensando en criptococosis o en tuberculosis meningia, o aunque es poco frecuente, pero sí lo llegamos a ver en algún cuadro como neurosífilis. Si el paciente presenta un síndrome cognitivo no focal, que generalmente vemos en etapas más avanzadas, puede ser una demencia asociada a VIH, puede ser la primoinfección como tal de la infección por VIH, o es frecuente también en cuadros como encefalitis por citomegalovirus. Por en cambio, si el paciente tiene un síndrome focal, donde estamos hablando que la manifestación es alteración de vías largas, como pudieran ser hemiparesia, como pudieran ser un trastorno sensitivo, ataxia, un dato cerebeloso. Cuando tenemos datos focales, alteración del lenguaje, por ejemplo, afasias, estaríamos pensando más bien en una lesión ocupante de espacio. En algunos casos de tuberculosis pueden presentarse como tuberculomas, pero es más frecuente estos cuadros focales en cuadros como el linfoma primario del sistema nervioso central. La hemiparesia es frecuente en leucoencefalopatía multifocal progresiva y también se pueden presentar estos eventos en eventos de toxoplasmosis cerebral. Entonces, bueno, cuando tenemos el reto de que tenemos un paciente que ya se conoce con VIH y llega con cefalea y fiebre, tenemos que sospechar diferentes eventos de neuroinfección. Los dos que vamos a ver en el transcurso de esta charla son la tuberculosis en la variedad de la tuberculosis meningia y la criptococosis. ¿Y por qué nos vamos a enfocar en ellos? Bueno, porque tienen datos clínicos claves que podemos determinar como perlas que nos pueden hacer sospechar el diagnóstico tanto por clínica, por líquido cefalorraquídeo y por neuroimagen. Y el diagnóstico de estos dos eventos en un paciente con VIH nos puede hacer que detengamos el tratamiento antirretroviral hasta que la infección esté controlada por dos situaciones que vamos a ver. Bueno, en cuanto a vamos a empezar con la que es la criptococosis. La incidencia anual por la infección por criptococo en este estudio del 2018 de Lancet Neurology, vemos que es más frecuente, tiene una mayor incidencia, principalmente en países como África, y esto también se ha visto porque en esas zonas la prevalencia de VIH es mucho más alta. En México, en nuestro país, tenemos una incidencia reportada moderada que iría entre alrededor de los 500 a 1000 pacientes por cada 100,000 habitantes por año. Sin embargo, como bien sabemos, tenemos un reto en cuanto al diagnóstico de nuestras enfermedades de todos los tipos, tanto infecciosas como no infecciosas. Entonces, no tenemos un dato muy reciente o duro en cuanto a la incidencia de estas infecciones. Sin embargo, se considera que tiene una prevalencia, una incidencia más o menos de este índice. ¿Cuál es el ciclo o cómo es que se afectan los pacientes de meningitis por criptococo? Bueno, sabemos que la meningitis por criptococo es una de las causas más comunes en el paciente con VIH. Aquí generalmente la presentación clínica es subaguda. Recordemos que la infección se adquiere a través de la vía respiratoria. Puede presentarse el criptococo en forma regular, está por ejemplo, en las heces de las aves y pueden cortarse en desechos o detritus de algunos tipos de árboles. Es muy común, tiene una distribución cosmopolita, entonces normalmente tenemos contacto con este tipo de hongos, como el más común que afecta a los pacientes es el Cryptococcus neoformans, aunque también puede presentarse Cryptococcus gatis o algunos otros tipos en forma menos común. En general, se adquiere la infección por vía respiratoria, pero posteriormente se disemina a todo el cuerpo y tiene un especial tropismo por el sistema nervioso central. De acuerdo al CDC, se estima que tiene una incidencia de 1 millón de casos por cada año y en pacientes con VIH llega a ocasionar hasta 100,000 muertes al año. Es la causa del 10 a 15% de las muertes relacionadas al paciente con SIDA. Como les comentaba previamente, este hongo tiene un especial neurotropismo que están ligados a algunos factores de virulencia que facilitan su penetración a la barrera hematoencefálica. Tiene algunas metaloproteinasas y ureasas que le permiten romper esta barrera y afectar lo que son las meninges.
También tiene una especial afinidad por algunos transportadores de azúcar en el sistema nervioso central. En esta imagen solamente recordemos que hay tres capas meningias, que son la dura madre, el aracnoides y la pía madre, y el principal área que se afecta sería el espacio subaracnoideo. ¿Cuál es el cuadro clínico? Si bien dijimos, todas las neuroinfecciones del paciente con VIH pueden tener datos generales, como serían cefalea, alteración del estado de alerta, crisis convulsivas o signos meningios, cada una tiene ciertas peculiaridades. En el cuadro clínico del paciente con criptococosis meningia, generalmente el inicio de síntomas va en una forma entre aguda y subaguda. Puede durar entre 1 a 2 semanas el inicio del cuadro. En pacientes que no tienen VIH, normalmente el cuadro es un poco más lentamente progresivo, presentándose entre 4 a 8 semanas de evolución. Aquí en estos pacientes entonces es un poquito más aguda, aunque pueden presentarse cuadros más subagudos. El dato principal es la cefalea, que siempre les decimos a nuestros estudiantes que piensen cuando un paciente tiene cefalea en si tiene o no alguna bandera roja. Bandera roja común en este paciente con VIH, o si no sabemos que tiene VIH y es el primer cuadro, normalmente es una cefalea de inicio súbito, puede llegar a ser una cefalea progresiva, que como se asocia a un cuadro de hipertensión endocraniana, se llega a elevar con maniobras de Valsalva. Otro dato importante es que es frecuente que la hipertensión endocraniana en estos pacientes sea tan alta que llegamos a ver papiledema a la exploración. El cuadro también se puede encontrar asociado a alteración del estado de alerta, puede o no presentarse fiebre, y como es un cuadro que se asocia a hipertensión endocraniana, podemos ver la triada de cefalea, náusea y vómito. Dijimos, súper importante explorar a los pacientes porque es frecuente que encontremos como único dato de alteración a la exploración neurológica la frecuencia de papiledema. Hay veces que no presentan datos meningios estos pacientes, entonces solamente encontramos el dato de hipertensión endocraniana de forma subaguda. Aquí, a diferencia de otras neuroinfecciones, es común que haya alteración visual. El paciente con hipertensión endocraniana puede presentar parálisis del sexto nervio craneal con sintomatología manifestada por diplopia. Si el cuadro no se atiende y progresa la hipertensión endocraniana sin tratamiento, puede llegar a ocasionar disminución de la agudeza visual. Si este paciente no recibe un tratamiento oportuno, puede llegar a presentar crisis convulsivas, disminución del estado de alerta e incluso estado de coma. Cuando la afección se debe al Cryptococcus gattis, es frecuente que el proceso inflamatorio sea más severo y en algunos casos puede haber datos de hidrocefalia, aunque no son tan comunes como en los cuadros de neuroinfección por tuberculosis. En la imagen vamos a tener también datos típicos. Algunos de ellos puede ser dilatación de los espacios de Virchow-Robin, puede haber imágenes de pseudoquistes, criptococomas o algunos infartos lacunares. Este es de un artículo donde podemos ver dos imágenes. En la parte superior están secuencias en T1 con contraste y sin contraste, y en la parte de abajo vemos secuencias en FLAIR. Si ustedes ven en estos cortes, normalmente el criptococo puede tener incluso una resonancia normal o puede tener datos tan importantes como serían aquí unos criptococomas, que pueden ver generalmente en la zona que afecta a los ganglios basales, que pueden ocasionar edema importante, como vemos en la secuencia de FLAIR en la parte inferior, y que dan reforzamiento anular con el medio de contraste. Estos dos son casos del hospital. En la primera imagen, ustedes ven una resonancia magnética en un corte axial, donde vemos solamente discretas hiperintensidades que están en digamos, en el espacio subcortical, cerca de los giros, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, que son asimétricos. Este era un paciente joven de 20 y tantos años que llegó inicialmente con un cuadro de fiebre, cefalea y ataque al estado general. Lo vieron en un hospital de segundo nivel, lo trataron como una meningitis bacteriana, aunque el paciente tuvo una mejoría parcial en cuanto al dolor de cabeza, llegó con nosotros a las pocas semanas, nuevamente por un cuadro de cefalea, con disminución de la agudeza visual, oftalmoparesia, y se le diagnosticó una criptococosis meningia, posteriormente se le diagnosticó con VIH. Igual en la otra imagen, vemos una resonancia en una secuencia de T2, en un corte coronal, donde vemos esta misma alteración a nivel de los ganglios basales. Hay hiperintensidades bilaterales, asimétricas. Entonces, si se fijan en la imagen, el criptococo normalmente no hace lesiones tan grandes,
pero generalmente se asocia a esta zona de los ganglios basales. Cuando hacemos una punción lumbar, que está indicada para que tengamos tanto el agente etiológico como para hacer una sospecha inicial para el tratamiento empírico, normalmente el líquido cefalorraquídeo muestra una elevación de la presión intracraneal, puede haber elevación de células con predominio de linfocitos, aumento de proteínas y glucosa baja. Sin embargo, en los pacientes con VIH, un citológico normal no descarta la infección. En la imagen de arriba ustedes ven la característica del criptococo capsulado en una tinción directa que puede llegar a tener una sensibilidad del 70 al 90%, principalmente si tomamos una muestra grande de líquido. Además, la punción evacuadora de más de 20 mililitros de líquido puede asociarse a mejoría en la cefalea y a disminución de la hipertensión endocraniana. Este tratamiento de la hipertensión intracraneana es un dato muy importante en los pacientes con citomegalovirus. Si le damos tratamiento pero no manejamos la hipertensión endocraniana, podemos tener complicaciones visuales que pueden llegar a ser permanentes. En esta imagen vemos que hasta un cuarto de los pacientes puede llegar a presentar hipertensión endocraniana, incluso por arriba de 35 centímetros de agua, lo que se asocia a un cuadro más discapacitante de cefalea, náusea, dijimos que puede haber diplopia y alteración del estado de conciencia. Normalmente en estos cuadros, si ustedes toman una tomografía, no se ve claramente una hidrocefalia no comunicante, pero lo que se presenta principalmente es una hidrocefalia comunicante porque hay un bloqueo de las vellosidades aracnoideas por la reacción inflamatoria a los lipopolisacáridos de este hongo. Y entonces, aunque no se ve hidrocefalia importante, si la hipertensión es refractaria al tratamiento, se recomienda incluso valorar una derivación ventrículo peritoneal o una colocación de una ventriculostomía, porque la hipertensión endocraniana por sí va a ocasionar una complicación en el paciente. El tratamiento, y en eso ustedes son más expertos que nosotros, se recomiendan en las guías actuales diferentes fases. Tenemos que dar una fase de inducción, posteriormente una fase de consolidación, y el tratamiento puede llegar a durar hasta un año, dependiendo de la respuesta que tenga el paciente en cuanto a la inmunosupresión. En México, desafortunadamente, lo que recomiendan generalmente las guías es la flucitosina con anfotericina B. Sin embargo, si no contamos con ese recurso, se puede utilizar como terapia de inducción la anfotericina con fluconazol. Y generalmente como mantenimiento dejamos igualmente dosis de fluconazol por varias semanas. Este es otro esquema que recomienda la OMS. Igual se da el tratamiento de inducción, que tiene que ser por al menos una semana, y el tratamiento de consolidación, dijimos, y mantenimiento puede durar hasta 12 meses. Un punto importante que se puede asociar a la enfermedad por criptococosis, en la meningitis por criptococosis, es el síndrome de reconstitución inmune, que a veces es un poquito difícil ver si es una recaída de la neuroinfección o es realmente una alteración de reconstitución inmune asociada tanto a la respuesta inmunológica del paciente como al inicio de tratamiento. Esta alteración puede llegar a ser un cuadro tan severo que puede poner en riesgo la vida del paciente. Y posterior a una detección de criptococosis meningia en un paciente con VIH, su incidencia varía de 8 a 49% y puede presentarse tanto desde el inicio del tratamiento como hasta varios años después. Un punto importante es que cuando le diagnosticamos a un paciente meningitis por criptococo y es un paciente que no ha recibido tratamiento antirretroviral, en un ensayo clínico se encontró que si le iniciamos el tratamiento antirretroviral en las primeras 1 o 2 semanas del diagnóstico, la mortalidad se elevó, comparado con aquellos pacientes que no recibieron el tratamiento hasta después de 4 a 6 semanas. Entonces, las guías actuales recomiendan que se espere un poco el inicio del tratamiento antirretroviral altamente activo hasta que haya una mejoría clínica del cuadro. En cuanto a meningitis tuberculosa, es otra de las infecciones oportunistas muy frecuentes en el paciente con VIH y que también llega a ser tanto un reto diagnóstico como terapéutico. De acuerdo a estadísticas internacionales, la tuberculosis causa 1/3 de las muertes en el paciente con VIH. En este estudio, que se publicó en el 2017, se encontró que hubo 1.6 millones de personas que murieron por tuberculosis en el mundo y de ellas 300,000 personas tenían coinfección por VIH.
punto importante es que la tuberculosis meningia causa muerte y discapacidad con mayor frecuencia en países en vías de desarrollo como somos nosotros, principalmente en personas inmunosuprimidas. La incidencia de tuberculosis es alta en México, como sabemos, y siendo más alta en algunos estados comparativamente con otros. En esta imagen podemos ver que hay algunos estados de la República que tienen un reporte más alto, principalmente asociado a lo que serían las costas. Al igual que la infección por criptococo, la Mycobacterium tuberculosis entra por vía aérea principalmente y puede guardarse en forma latente como una primoinfección tanto en el pulmón como también en los espacios subaracnoideos. Cuando en el paciente con VIH tenemos una disminución importante de cuentas de CD4, principalmente menor a 100, aunque puede presentarse desde menor a 200, esto favorece la reactivación de esta tuberculosis latente y puede dar el cuadro característico. Hay diferentes síndromes de tuberculosis en el sistema nervioso central. El que vamos a ver ahorita es el de la meningitis tuberculosa, aunque también podemos encontrar cuadros como tuberculomas o cuadros espinales. El más común de ellos, pues dijimos, es la meningitis tuberculosa. Normalmente, el inicio de este síntoma llega a ser subagudo o crónico. Generalmente, el paciente puede llegar a tener un pródromo inespecífico, como puede ser malestar general. Posteriormente presenta cefalea, fiebre, vómito y rigidez de nuca. Puede tener también pérdida de peso. Los déficits focales, aunque no son tan frecuentes, pueden llegar a presentarse. Y de estos, lo más común es la alteración de nervios craneales, que podemos ver incluso hasta en el 50% de los pacientes. En el 10% de los casos podemos llegar a encontrar déficits motores, como pudieran ser hemiparesia o paraparesia. A diferencia de la neuroinfección por criptococo, en los pacientes con tuberculosis es más frecuente que veamos hidrocefalia. La que llamamos zona de la tuberculosis es la afección principalmente de las meninges basales. Por eso es más común la afección de nervios craneales y la hidrocefalia obstructiva. Si el paciente no se trata, el cuadro puede progresar hasta llevar incluso al coma o a la muerte. Clásicamente tenemos que la meningitis tuberculosa se puede diferenciar en 3 estadios clínicos o en 3 etapas clínicas. Un paciente en etapa 1 tenemos que tiene un estado de conciencia normal, puede tener solamente estos síntomas inespecíficos que comentábamos, que pueden ser fiebre, tal vez un poco de irritabilidad, anorexia, y no hay datos neurológicos ni focales, ni alteración de nervios craneales, ni tenemos algún otro dato, ni siquiera rigidez de nuca. En la etapa 2 podemos tener un paciente que ya tiene un estado confusional, que podemos encontrar somnoliento, que la cefalea es más intensa y puede presentar vómito. En estas etapas sí podemos ver alteración de los nervios craneales, datos meningios y el paciente puede presentar incluso también crisis convulsivas. Si este cuadro continúa progresando, entramos en la etapa 3, donde ya es un paciente que puede estar estuporoso o incluso en coma y que tiene un cuadro grave, obviamente con una mortalidad mucho mayor. Cuando entonces nos estamos enfrentando a un paciente con una neuroinfección en el contexto de una paciente ya diagnosticado con VIH o que sospechamos clínicamente que pueda presentar VIH, ya sea por el interrogatorio de factores de riesgo o porque esté presentando linfopenia importante en la VIH, podemos hacer un estudio de neuroimagen. En el estudio de neuroimagen, como dijimos, puede haber diferentes características. Si la imagen es normal o tiene un realce meningio difuso o tiene cambios inespecíficos, como veíamos en los 2 pacientes del hospital en las tomografías, en las resonancias previas, normalmente sospechamos un cuadro que podría ser la criptococosis meningia, en donde no esperamos grandes cambios en la neuroimagen. También puede ser este caso en los pacientes con neurosífilis o algunos pacientes con meningitis bacteriana, que a diferencia de lo que estamos viendo en este caso, pueden ser un cuadro más agudo y los cambios en el líquido cefalorraquídeo también son diferentes. Si vemos un realce a nivel basal, dijimos, la zona de la tuberculosis son las meninges basales, principalmente en la región de los nervios craneales y hacia la base del cráneo.
Esta zona es muy común que veamos en la meningitis tuberculosa. Si vemos lesiones focales a nivel de los núcleos de la base o a nivel subcortical, y principalmente si estas lesiones focales realzan en forma de anillo, podemos hacer diagnóstico diferencial entre toxoplasmosis o linfoma primario del sistema nervioso central. Y por último, si vemos lesiones difusas, pero que afectan más lo que es la región de la sustancia blanca, podemos sospechar en citomegalovirus, en alguna vasculopatía infecciosa, o estos cuadros se pueden presentar en leucoencefalopatía multifocal progresiva. Este es otro caso de un paciente, que tenemos un paciente en el hospital, donde ustedes pueden ver cómo esta zona que llamamos la zona de la tuberculosis, las meninges basales, están totalmente con un realce muy importante con el medio de contraste del gadolinio, y podemos ver cómo esta hiperintensidad del contraste se mete incluso hacia los ganglios basales y afecta toda la región de los ganglios basales en forma bilateral. En imagen, esta es la característica típica, aunque como sabemos, la tuberculosis, tanto por clínica como por imagen, puede tener un amplio espectro de presentación. Pero si ven esta imagen en un paciente con VIH que tiene cefalea, que puede tener rigidez de nuca, que tiene alteración del estado de alerta y que puede llegar a presentar alteración de los ganglios, de los nervios de cráneo, principalmente, sospechamos altamente en una tuberculosis. Posteriormente, con estos datos, hacemos normalmente igual la punción lumbar, siempre y cuando veamos que no hay alguna contraindicación. En un paciente que tiene un absceso tuberculoso o que tiene algún dato que contraindique la punción, pues tendríamos que esperar para poder hacer el procedimiento. Si hacemos la punción lumbar y no hay ninguna contraindicación, normalmente vamos a encontrar una elevación importante de proteínas. Las células también están elevadas y la glucosa generalmente está baja. Este es otro paciente con tuberculosis, donde dijimos, la zona de la tuberculosis son las meninges basales, justamente en la región de los nervios craneales y alrededor del mesencéfalo. Estas imágenes son muy características de la meningitis por tuberculosa. Esta es otra pregunta que siempre les hacemos a los estudiantes, porque el diagnóstico diferencial, si bien no es altamente específico, nos ayuda a sospechar tanto con el cuadro clínico como el estudio del líquido cefalorraquídeo y nos apoya a iniciar tratamiento empírico. Cuando nosotros vemos un paciente con meningitis por tuberculosis, que es el que dice MTB, normalmente las células están elevadas en rango de los cientos. El predominio inicialmente puede ser de polimorfonucleares, si bien con la etapa más avanzada de la enfermedad podemos ver predominio de mononucleares. Las proteínas suelen estar entre 50 y 1500 y es muy común que encontremos hipoglucorraquia. Aquí la presión de apertura generalmente es elevada, aunque no tan alta como en los pacientes que tienen meningitis por criptococo. Es diferente a aquellos pacientes con una meningitis bacteriana aguda, donde normalmente, además de que el cuadro es de inicio más súbito, las células en el líquido cefalorraquídeo las encontramos más altas, hay más predominio de polimorfonucleares y la glucosa suele estar más baja. Si bien no es un dato que digamos patognomónico, sí es un apoyo importante para el diagnóstico diferencial. Normalmente en estos pacientes las proteínas están más elevadas. Actualmente, bueno, y en los países de primer mundo, si ustedes ven todas las guías, se basan más que en la clínica y que en el estudio de imagen, se basan en el diagnóstico molecular. Desafortunadamente en nuestro país aún tenemos algunos lugares donde es difícil acceder a estas técnicas moleculares de diagnóstico. La tinta china, perdón, la baciloscopía, el VAR en líquido cefalorraquídeo, tiene una sensibilidad muy variable que digamos que lo podemos detectar en menos del 50% de los casos. Puede aumentar la sensibilidad si tomamos una gran cantidad de líquido cefalorraquídeo o hacemos muestras repetidas. Sin embargo, no es una sensibilidad muy alta. El cultivo es un poco más sensible, pero tiene la dificultad de que nos va a dar un resultado tardío. Como sabemos, el crecimiento de la micobacteria en cultivo puede llegar a tardar varios días, incluso semanas. Aunque ya hay medios de cultivo más eficaces, pues no en todas las unidades lo tenemos disponible. La prueba de GeneSpert es la que se utiliza más comúnmente
principalmente para hacer el diagnóstico molecular rápido y tiene una sensibilidad que va del 80% y una especificidad del 97%, por lo que es común que lo hagamos. Como recordamos, en pacientes con VIH, la tuberculosis meningia, aunque del cuadro clínico neurológico, puede asociarse a una infección miliar sistémica. Entonces nos podemos apoyar también en otros estudios complementarios, como sería la radiografía de tórax, como sería pruebas de imagen a otros niveles, para tratar de ver también si el paciente tiene datos sistémicos de la infección. Al igual que en la tuberculosis meningia, en el paciente que no tiene VIH, requerimos un tratamiento combinado para el adecuado tratamiento de estos pacientes. Es importante que recordemos que el uso de piridoxina ayuda a disminuir la toxicidad por estos medicamentos que generalmente se asocian a neuropatía, a intolerancia gástrica y algunos otros eventos tóxicos. Además, otra situación que estamos viendo actualmente es la multidrogoresistencia, que vemos más comúnmente incluso en pacientes inmunosuprimidos que en pacientes que no lo tienen, y que nos puede ocasionar la dificultad del tratamiento adecuado del paciente. Otra situación con el paciente con VIH es que vamos a encontrar disminución de los niveles plasmáticos de rifampicina, puede tener interacción con diferentes fármacos dependiendo del esquema que se le esté dando al paciente. Y al igual que en la criptococosis, podemos tener dificultad al inicio del tratamiento con presentación del síndrome de reconstitución inmunológica. En los pacientes con tuberculosis, tanto en los pacientes con criptococosis cerebral, el diagnóstico tardío o el tratamiento inapropiado se asocian a una alta morbimortalidad. En el paciente con tuberculosis y VIH puede llegar a tener o a fallecer entre los 6 a 9 meses posteriores, hasta en un 30 hasta 60% de los casos, comparado con la baja mortalidad que tiene el paciente inmunocompetente. Otra situación que tenemos que recordar es que estos tratamientos requieren vigilancia epidemiológica para la adherencia al tratamiento. Si el paciente no tiene una adherencia adecuada al tratamiento, puede favorecer la resistencia al mismo y va a tener un peor pronóstico que si le damos el tratamiento con una adherencia adecuada. Entonces, bueno, si bien es un tema muy largo y podemos hablar mucho sobre estas infecciones oportunistas en el paciente con VIH, me gustaría que recordáramos algunos puntos importantes en cuanto a la criptococosis y en cuanto a la meningitis tuberculosa. Recuerden que la criptococosis nos da más datos de hipertensión endocraniana, nos da menos datos focales y es más común que nos dé alteraciones visuales, principalmente por la hipertensión endocraniana. Por el contrario, el paciente con tuberculosis es más frecuente que nos dé signos de irritación meningia y que por la zona que afecta llegue a presentar alteración de nervios craneales. De los nervios craneales, lo que más común llega a afectar la tuberculosis meningia son los nervios craneales bajos. Entonces puede haber disfagia, puede haber parálisis facial, puede haber hipoacusia. Es muy común que se presenten con hipoacusia estos pacientes. Las manifestaciones neurológicas pueden ser la presentación inicial de un paciente con VIH y eso es otro reto diagnóstico. Es común que nos lleguen pacientes al hospital que, aunque tengan factores de riesgo, no se conocían con la enfermedad y debutan con una neuroinfección oportunista y hasta posteriormente a esta infección se le hace el diagnóstico de VIH. La criptococosis y la tuberculosis meningias son frecuentes y tienen una alta morbilidad y mortalidad tanto en el paciente con VIH como en el inmunocompetente. Y hay algunos datos claves que permiten el diagnóstico oportuno de estas patologías, favoreciendo el tratamiento temprano y por lo tanto mejorando el pronóstico de estos pacientes. Otro dato importante es que tanto la criptococosis meningia como la tuberculosis pueden requerir que se retrase el inicio del tratamiento altamente activo en los pacientes con VIH para disminuir la frecuencia de complicaciones, la frecuencia de mortalidad y el desenlace de un CIDI que podría complicar el manejo del paciente. Entonces, todas estas causas hacen que sea importante recordar la relevancia que tiene en el abordaje de estos pacientes, no solo el diagnóstico molecular, sino también recordar algunos puntos claves del interrogatorio y de la exploración física, con énfasis particular en la exploración neurológica, para poder hacer el diagnóstico temprano de estas patologías.
Entonces, bueno, hasta aquí dejo la presentación. Les dejo esta foto. Este es el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde actualmente laboro y donde hay todo un equipo de trabajo. La verdad es que los pacientes con VIH requieren muchas veces de un tratamiento multidisciplinario, donde los manejamos no solo un especialista, sino un equipo que incluye al infectólogo, al internista, laboratorista que nos apoya también con la complementación del diagnóstico, las enfermeras que están al pendiente del paciente y pues todos los que estamos ahí para tratar de mejorar la calidad de la atención de los mismos. Muchas gracias, agradezco la oportunidad de estar aquí con ustedes en esta charla. Le agradezco al doctor Vega y a todos los miembros del equipo y si alguien tiene alguna duda o alguna aportación que quiera complementar, son bienvenidas las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Calderón. Sí tenemos algunas preguntas. La primera pregunta es si existe algún diagnóstico diferencial del uso de la tinta china o si cuando la tinta china es positiva en el líquido cefalorraquídeo. En cuanto al criptococosis, generalmente la tinta china la consideramos que nos está hablando de que tiene este tipo de infección en el paciente. Normalmente el problema más que nada no es la especificidad, sino la sensibilidad, que tenemos una baja sensibilidad al diagnóstico. Aunque en el paciente con VIH la cantidad de hongos puede ser más alta, no es tan frecuente que encontremos la tinta china positiva. Hay otras tinciones directas que son un poco más específicas. No sé si usted, doctor, quisiera comentar algo al respecto. Sí, a ver, dame un segundito que estoy levantando la mano de una persona. No tengo forma de activarla. Sí, normalmente antes de que tuviéramos la disponibilidad de herramientas diagnósticas como por ejemplo el antígeno de criptococo, era común que lo único que teníamos como limitación para tratar de investigar si las personas tenían infección por criptococosis era efectivamente el uso de la tinta china. Sin embargo, hubieron dos detalles que a la fecha sigue siendo de utilidad la tinta china, sin embargo, son dos detalles que debemos de considerar. El primero es de que una persona puede tener criptococosis meningia aunque la tinta china sea negativa, porque al final de cuentas tiene una sensibilidad muy baja. Y en segundo lugar, es que la gran mayoría de los laboratorios que llevan a cabo la aplicación de tinta china, aunque parezca una nimiedad, frecuentemente si la técnica no es adecuada, es muy frecuente que se pueda pasar desapercibida al ver la imagen en el microscopio de una tinta china positiva. Entonces, sí, anteriormente era una herramienta que utilizábamos con relativa frecuencia en pacientes que llegaban con trastornos neurológicos y con VIH. Sin embargo, la detección de antígeno de criptococo, que es parte de la pregunta que iba yo que se estaban enviando ahorita, es muy importante, sobre todo en aquellos pacientes en los que estamos iniciando esquemas antirretrovirales de inmediato. Uno de los motivos por los cuales comentábamos que era importante la charla, considerábamos importante el tema, es que estamos viendo con cierta frecuencia pacientes que al iniciar tratamiento a base de inhibidores de integrasa, frecuentemente llegan a desarrollar tuberculosis meningia. Entonces, en el caso de la criptococosis, por lo menos en la experiencia por acá, es menos común que la tuberculosis meningia. Sin embargo, por la cuestión de la contingencia, estamos viendo pacientes que están llegando con diagnósticos recientes de VIH, con mucho deterioro inmunológico y por lo tanto con un cuadro clínico neurológico que obliga a la necesidad de hacer un diagnóstico diferencial. Hay unas preguntas más, doctora Calderón. Una dice, ¿cuáles son los datos más específicos que hacen sospechar que un paciente con cefalea y VIH pueda tener meningitis por criptococo? Ok, justamente es lo que, como que el tema o el punto más importante de la charla es justamente eso. El paciente con criptococosis, si dijimos los cuadros pueden ser inespecíficos, como todos han visto, puede ser solamente cefalea,
y pueden llegar a presentar alteración del estado de conciencia en todas las neuroinfecciones. Sin embargo, por la localización que tiene y por la fisiopatología de la criptococosis, es más común que veamos datos de hipertensión endocraniana en este tipo de pacientes sin datos de focalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente no tienen miparesia, no tienen alteración de alguna otra vía larga, pero la cefalea tiene las banderas rojas que habíamos comentado. Es una cefalea que aumenta con maniobra de Valsalva, es un paciente que puede llegar a presentar papiledema y diplopia. Si no se trata, puede llegar a presentar posteriormente disminución de la agudeza visual. Entonces, estos cuadros son más sugestivos de criptococosis que de tuberculosis. Aunque bien no hay algún estudio que nos dé un solo dato clínico que nos haga sospechar en la enfermedad. Por eso es importante la punción lumbar con la determinación de la presión de apertura, con el estudio directo, que aunque no es muy sensible, nos puede apoyar en algunos casos con para el inicio de tratamiento rápido. Y dijimos que en la imagen también hay características que nos hacen sospechar en esta infección. Entonces, no hay un solo dato que dijéramos, esto quiere decir criptococosis. Por eso es lo que hace a veces tan difícil tanto el diagnóstico como el tratamiento de estos pacientes. Pero para que recuerden, cefalea es el dato más común, puede llegar a haber disminución de la agudeza visual, papiledema y hay datos de hipertensión endocraniana. Gracias, doctora Calderón. Otra pregunta es, ¿la tasa de respuesta a fotericina B es igual cuando se trata de Cryptococcus neoformes a cuando es Cryptococcus gatí? Ok, no he leído recientemente algún estudio o alguna metaanálisis o alguna evidencia contestar esa pregunta. Generalmente el tratamiento se recomienda igual para las dos tipos de criptococosis. En experiencia, digamos, en el hospital, a mí me han tocado ver realmente pocos pacientes con Cryptococcus gatis. No sé si en otros hospitales hagan una diferenciación molecular más específica, pero en general creo que el tratamiento se indica igual para los dos casos. Ok. Una pregunta más dice, en caso de que el paciente ya estuviera tomando tratamiento antirretroviral y los abandona, ¿se puede reiniciar a la par con los antiquímicos en personas que tienen meningitis tuberculosa? Ok, esta es otra situación que es lo que estábamos comentando antes de la presentación. Hemos visto que sí, a pesar de que no se perdió la atención durante la pandemia, que seguimos laborando en los hospitales y que los pacientes con VIH siguieron siendo prioritarios, sí hubo casos en los que, ya sea que el paciente haya tenido miedo de salir y dejó de acudir al hospital, suspendieron sus tratamientos. Entonces, ahorita hemos visto más comúnmente infecciones oportunistas que ya no veíamos tan frecuentemente. Lo que recomiendan las guías que revisé es que se dé el tratamiento para la infección en estos dos casos y que posteriormente ya se valore el reinicio del tratamiento antirretroviral. No sé usted, doctor Vega, si quiere comentar algo al respecto, si les ha tocado alguna experiencia diferente en sus unidades. No, básicamente ha sido lo mismo. De hecho, el problema que a veces hemos llegado a tener es que, bueno, son dos detalles, ¿no? El detalle número uno es que recordar que no todos los inhibidores de integrasa se pueden utilizar con antiquímicos, sobre todo aquellos de pastilla única. En el caso del Dolutegravir, como ustedes saben, en el caso del Dolutegravir se puede utilizar a doble dosis, como está recomendado. Y el otro detalle importante en relación a lo que comentaba la doctora Calderón es de que estamos empezando a detectar algunos pacientes que tienen meningitis tuberculosa ya con resistencia a la rifampicina. Entonces, esto creo que es también relevante tomarlo en consideración, toda vez que si estamos viendo pacientes con mayor inmunosupresión y que iniciamos tratamiento con inhibidores de integrasa de una tableta única, es importante no dejar de lado la posibilidad de que esa persona esté infectada por una micobacteria tuberculosa resistente a rifampicina, lo cual implicaría hacer evidentemente un estudio más específico en busca de otro tipo de fármacos, como por ejemplo las quinolonas, para tratar de sustituir la rifampicina en el tratamiento de los pacientes.
Hay otra pregunta más que dice, ¿está indicado hacer punciones lumbares seriadas para disminuir la presión intracraneal en pacientes con datos de cráneo hipertensivo? Sí, es una de las indicaciones en algunas guías que si el paciente persiste con cefalea intensa a pesar del tratamiento y tiene elevación importante de la presión intracraneal, se pueden hacer punciones seriadas. En general, a veces lo que digo, cuando más lo indicamos es cuando el paciente presenta disminución importante de la agudeza visual y no está respondiendo al tratamiento. Entonces, sí hay indicación, sí hay guías que lo recomiendan. A veces en el hospital pedimos también el apoyo de neurocirugía para ver si le deja una ventriculostomía al paciente y eso le disminuye el riesgo de estarlo puncionando continuamente. Pero las guías sí recomiendan en algunos casos punciones evacuadoras continuas para disminuir la hipertensión endocraniana con algunas indicaciones específicas. Perdón, estaba en el micrófono. Tenemos tres preguntas más. Una que dice si existe alguna evidencia del uso de la sertralina para la criptococosis. Ok, hay algunos artículos que hablan de que la sertralina puede tener cierto efecto fungicida en pacientes con criptococosis. Sin embargo, yo no he visto algún ensayo clínico grande o alguna evidencia en guías que lo recomiende. Fueron como que algunos artículos que reportaron que la sertralina podía tener cierto efecto fungicida. En la clínica, a mí no me ha tocado ver que lo utilicemos en realidad. Gracias, doctora Calderón. Otra pregunta que nos acaba de llegar es, ¿la neurosífilis tiene calidad dentro del diagnóstico diferencial de este tipo de cuadros? Y por otro lado, ¿qué utilidad tiene el PDRL en este tipo de pacientes? Ok, sí, como les comentaba al principio de la charla, en paciente que tiene un cuadro de meningitis sin datos focales, pensamos también como sospecha en el cuadro de neurosífilis. Si bien no es muy frecuente, sí nos ha tocado ver algunos pacientes, digo, en mi experiencia me han tocado ver como 4 o 5 pacientes con neurosífilis. Sí se puede hacer el BDRL en líquido cefalorraquídeo, aunque su sensibilidad realmente es muy baja. Generalmente en estos pacientes hacemos el BDRL también en sangre y se pueden hacer otras pruebas más específicas. Cuadro clínico diferencial, generalmente en estos pacientes son más crónicos las manifestaciones del paciente. El cuadro de criptococosis, generalmente, aunque es subagudo, es más de inicio más rápidamente progresivo, no se asocia aquí generalmente deterioro cognitivo, más bien dijimos son los datos de hipertensión endocraniana y las alteraciones visuales. Gracias, doctora Calderón. Otra pregunta que nos llega es, ¿qué tan factible es la disponibilidad de la detección de antígeno de criptococo en pacientes con VIH a los que vamos a iniciar tratamiento antirretroviral y no tienen ninguna manifestación neurológica? Ok, si no tienen ninguna manifestación neurológica, pero tienen un conteo de CD4 muy bajo, se recomienda más bien tratamientos profilácticos, por lo que tengo entendido. Digo, yo trabajo en el IMSS, aunque bien tenemos varias oportunidades de recursos, son recursos que no son inagotables. Entonces, si no hay una indicación específica para realizar este screening, es poco probable que lo tengamos disponible. Sí se ha visto que la determinación de antígeno en líquido cefalorraquídeo del criptococo nos apoya mucho con el diagnóstico en el paciente que tiene un cuadro neurológico. Si está asintomático, más bien lo que se recomiendan son los tratamientos profilácticos, más que los estudios diagnósticos complementarios. Sí. Se me fue el sonido, doctora Calderón, ¿me escucha? Pero sí, eh,
determinación de antígeno para criptococo y a veces es un poco complicado tener el recurso para el diagnóstico en el paciente que estamos sospechando el cuadro clínico. Como tal, si está asintomático el paciente, pues no se recomienda el diagnóstico o el estudio complementario en el líquido cefalorraquídeo. Gracias. Y la última pregunta que nos llegó es, ¿cuáles son los criterios de curación de la criptococosis meningitis? ¿Criterios de curación? Sí. Ok, generalmente digamos que el tratamiento tiene que completar las fases que se requieren. Normalmente no les hacemos, digamos que un monitoreo de control para determinar si ya se suspende totalmente el tratamiento. Generalmente tienen buena respuesta en cuanto a la clínica, la respuesta inmunológica del paciente y podemos hacer estudios de imagen para ver que ya no hay los cambios en la imagen que son los datos que tomamos normalmente. Perdón, doctora Calderón, de repente se fue el sonido. No escuchamos el final. Perdón. Sí, creo que estaba un poco intermitente mi señal. No sé si contesté la pregunta o si tienen alguna duda. Me preguntaban que cuáles los datos como tal de respuesta a tratamiento. Le digo que generalmente no hacemos, por ejemplo, determinación molecular de control. Lo que vemos de respuesta es la evolución clínica, vemos la respuesta inmunológica que tiene el paciente y vemos control en imagen. Si después del tratamiento de mantenimiento estos datos ya no hay algún indicio de recaída, pues generalmente consideramos que tuvo controversiales cuando, por ejemplo, el paciente tiene una recaída y a veces no sabemos si es parte de la reconstitución inmune o es parte de que se reactivó la infección. Entonces, esto a veces tiene ciertas características de diagnóstico diferencial, pero normalmente si el paciente tiene buena respuesta clínica, en la imagen vemos que desaparecen las lesiones y se completó ya el tratamiento indicado, lo consideramos. Bueno, pues muchas gracias, doctora Calderón, por su participación en nuestro simposio. A todos ustedes les agradecemos su tiempo de haberse conectado posterior a las fiestas patrias y recordarles una vez más que en la página de la asociación se encuentra ya abierta la posibilidad para que se puedan inscribir en nuestro simposio internacional que, como comenté al principio de esta sesión, no tiene costo para todos ustedes. Tenemos un muy buen equipo de profesores internacionales y nacionales y un temario que esperamos que cumpla con sus expectativas. Sin más por el momento, y reiterándole el agradecimiento a la doctora Calderón y a todos ustedes, que pasen bonita noche. Muchas gracias. Gracias, doctora Calderón. Al contrario, muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos por sus aportaciones y por su tiempo. Gracias. Hasta luego. Gracias, bonita noche para todos.